Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Hoy con Ricardo Sosa estaremos tratando el tema de la inflación, que por más que parezca un término técnico, en realidad estamos hablando básicamente, Ricardo, del aumento de los precios que nos afectan a todos y a nuestros bolsillos. Exactamente, y te vamos a hablar de inflación, de tipo de cambio, de lo que está... Mirá, vincular lo que está pasando en Japón, en la central de Fukushima, con lo que puede pasar con los precios en Uruguay. O sea, vamos a ver cuán entremezclado están y entrelazado está en este mundo globalizado todo lo que tiene que ver con precios y todo lo que puede estar pasando con una variable importante, como son los precios, pero también como es el dólar. Un dólar que está en niveles bajos y que cuando estamos grabando este programa todavía no se ha dado la reunión del Banco Central, pero hay una reunión del Banco Central prevista en el cual se descuenta que suban la tasa de interés. Pero vamos a empezar por cómo se están dando los números a nivel de inflación. En la última columna correspondiente al año 2011, lo que está en un azul más claro es la medición bimestral de enero a febrero, que está mostrando una inflación acumulada de más de 2%, y en los 12 meses, o el año cerrado en febrero, está en casi 7,7%. Reiteremos, o recordemos más bien, que el rango meta, o sea, lo que se puso el gobierno como meta para la inflación, o para la suba de precios minoristas, es de 4 a 6%. O sea, está claramente la inflación por encima de ese rango y se espera que para el primer semestre, por cómo vienen dadas las cosas, se pueda acercar a 8 e incluso algunos analistas piensan hasta 9%. Y atención, no creo que sea el escenario más probable, pero atención, que una suba de más de 10% anualizada en los precios al consumo activan automáticamente ajustes a nivel de lo que son jubilaciones y otro tipo de ajustes, lo cual obviamente para el gobierno no es para nada deseada. Las expectativas de los agentes, de los economistas, de los bancos, muestran que creen que el gobierno no va a hacer demasiado porque la inflación se ponga entre ese rango de 4 a 6%, sino mira en la última encuesta que hace el Banco Central entre economistas y bancos y AFAPs, están esperando una inflación para el año 2011 de 7,3%. Esto es 1,3 más que lo que es el techo del rango de la inflación. Ahí estamos viendo, el negro es el 2011 y en verde el 2012. En los dos casos, Pepe, estamos por encima del rango meta del gobierno. O sea que los analistas creen que el gobierno va a darle prioridad a otras variables o por lo menos no está muy inquieto con una inflación de 7-8%. A ver, uno piensa en décadas atrás una inflación de 7-8% causa risa, ¿no? Yo me acuerdo de inflaciones de 3 dígitos, pero obviamente en los gobiernos, en un escenario de estabilidad de precios, un escenario de estabilidad económica, la inflación sabemos bien a quién castiga más. Castiga más a los sectores de menores recursos, de ingresos fijos. O sea que obviamente el gobierno no va a querer tampoco que esa variable se descontrole. Y tiene que ver también la inflación, cómo afecta la inflación la expectativa de la gente. Este cuadro, Pepe, corresponde a un trabajo que hace Equipos Mori, que es un índice de confianza que sale mensualmente junto a una universidad, y donde muestra las expectativas de la gente sobre el futuro de la economía, sobre el futuro de su economía. Y acá te muestran las variables, por qué cayó la confianza del consumidor en febrero. Una de las principales razones es porque consideran que la inflación va a subir. Lo que estamos viendo más en rojo, esa línea que sube en febrero, es la expectativa sobre suba de precios. Y cuando la gente tiene un escenario de suba de precios o de expectativas que los precios suban, obviamente que eso genera un efecto negativo sobre sus expectativas de futuro. Y además siempre hay un efecto de expectativa, que si la gente ve que los precios empiezan a subir, por las dudas, yo también subo. Digo, pasó en la carne cuando subió el precio de la carne, también los precios de las carnes alternativas, de la carne de vacuna, también subieron. Hay un efecto siempre de expectativas. Si la gente piensa que los precios van a subir, yo por las dudas me adelanto y subo los precios. Acá estamos, uno de los elementos que va a ser muy importante en estos 3 meses, por lo menos en el muy corto plazo, es lo que tiene que ver con el valor del petróleo. Hoy por hoy el crudo de referencia para ANCAP es el petróleo Brent de Europa, que se rige por lo que pasa en China, lo que pasa en Medio Oriente. Obviamente toda esta crisis en el norte de África, Egipto, Túnez, lo que ha pasado con Libia, lo que está pasando ahora con Libia ha llevado el precio, hoy estaba viendo más o menos en un nivel, pongámosle de $115 por barril, son $10 más de la última referencia ANCAP. O sea que si el petróleo se mantiene estas referencias, probablemente en un mes, en 2 meses, pero probablemente en un mes, tenga que haber una nueva suba de combustibles. Exactamente, en Uruguay. A no ser que el gobierno saque de la galera una medida fiscal para no hacerlo. Y vamos a ver, acá vamos a mostrar, esta es la central de Fukushima, en la cual los técnicos japoneses están luchando por mantener esos reactores que no hagan una fuga de radiación de las maneras con agua del océano, con los helicópteros. Sí, una fuga masiva en realidad. Exactamente. Ha habido fugas, más de lo que ya ha pasado, ¿no? ¿Qué puede pasar? No se creen los analistas que pueda
pegar o incidir adicionalmente sobre lo que es el costo del petróleo, porque básicamente la energía atómica se utiliza en el mundo para generar energía eléctrica. Pero ¿qué puede pasar? Subas en el costo del gas. Y Uruguay va a empezar a importar, ya importa gas y va a empezar a importar gas. O sea, una mala noticia, otra mala noticia desde el punto de vista energético. Cómo la crisis en la energía atómica, que no solamente en Japón, en Alemania decidieron cerrar plantas que eran relativamente viejas, que eran antes del año 1980, cerrarlas. En varios países están decidiendo no continuar con los planes de energía nuclear y eso va a pegar en los precios del gas. Uruguay es un importador de gas, va a serlo más aún cuando tenga una planta de regasificación y todas estas tendencias van a ser de un aumento más a mediano plazo. Ahora vamos a ver acá lo que tiene que ver con las monedas. ¿Por qué? Porque siempre se habla que un dólar bajo es funcional a la control de la inflación. ¿Por qué? Porque obviamente los productos importados se pagan en dólares, al dólar ser más bajo, el importador necesita menos pesos para comprar esos productos y eso se traduce en valores baratos de los productos importados. Uno lo ve si va a lo que son los celulares, los plasmas, son precios son precios baratos en términos de pesos. En términos de dólares uno está hablando hoy de precios de productos importados muy accesibles y eso obviamente por lo menos permite que la inflación esté para esos rubros que son importados bajo control. En lo que tiene que ver, hablamos de petróleo, con los que son materias primas a nivel de alimentos, yo creo que, y la mayor parte de los análisis que uno lee, es que los alimentos van a seguir teniendo una tendencia alcista, no una disparada, pero sí una tendencia alcista. Hablamos la semana pasada del precio de la carne, el precio... Que ha bajado un poco. Ha bajado un poco, pero te puedo asegurar, como dije la semana pasada, el precio de la carne va a seguir siendo caro, no va a bajar mucho de lo que bajó en la última vez, además la última vez bajó un poquitito de lo que ya había subido antes, vamos a tener carne cara, las lanas está cara en el mundo, la leche está cara en el mundo, los granos van a seguir caros en el mundo, o sea que ese escenario creo que va a seguir presionando a la inflación. ¿Qué proyecciones se ven para el dólar, por ejemplo? El gobierno de Estados Unidos va a mantener la tasa de interés baja. Y si uno mantiene la tasa, ¿por qué baja el dólar? Porque la tasa de interés en dólares es baja. Entonces, obviamente, los activos en dólares son bajos. Si uno tiene un activo en una moneda donde la tasa de referencia en Estados Unidos es de 0,25%, obviamente esa moneda no tiene mucho atractivo. Lo que se ve en los mercados de futuro, lo que la gente está apostando de futuro, que recién sobre fines de este año, comienzo del año que viene, habría recién un aumento leve en la tasa de interés en Estados Unidos. Yo hablaba con funcionarios del Banco Central que me decían, vemos un ascenso muy gradual de las tasas de interés en Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Un dólar que va a recobrar su fuerza muy lentamente o muy gradualmente. Lo que tiene que ver con el peso, acá los 100 pesos, los 100 reales, el dólar en Uruguay en lo que va del año ha caído cerca de 3%, la medición en el acumulado del año 3%, en cambio el dólar en Brasil ha caído casi nada, ha tenido una baja marginal de 0,05%. ¿Qué quiere decir? Uruguay perdió parte de lo que había ganado en competitividad con Brasil. Es un tema a tener en cuenta. El gobierno creo que va a tratar de tener un piso de inflación, yo creo que en torno a 19 pesos, y si el dato de marzo de inflación es relativamente bueno, quizás no se sacrifique al dólar en aras de controlar la inflación. Si el dato de inflación es malo en marzo y de vuelta pone los indicadores anualizados en una senda peligrosa, creo que el dólar puede ir al sacrificio tranquilamente. Obviamente el gobierno considera que la mayor parte de los sectores exportadores de materias primas tienen buenos valores, por lo cual una baja del dólar no los afecta tanto, y a los sectores con más problemas lo va a ayudar de alguna manera. ¿Cómo afecta una suba en la tasa de interés lo que espera el mercado en el dólar? Primero, acá estoy mostrándote cuáles son las tasas de interés a 30, 90, 180, un año, 2 años. 8,9% está la tasa a 2 años. Es poco más de lo que se espera de inflación, que se espera en el entorno de 7%. Lo que pasa cuando uno sube la tasa de interés de referencia, que es la tasa del Banco Central, eso hace que los activos, los títulos que emite el Banco Central o cualquiera que emite títulos en pesos se encarezcan. Eso debería, en teoría, aumentar la rentabilidad de los activos en pesos. Si vos tenés dinero puesto en una letra o en un depósito en pesos, deberías ganar más plata por ese instrumento en pesos, esa inversión en pesos, y de alguna manera eso estimularía el ahorro y frenaría un poco el aumento en el consumo y los préstamos en pesos. Otro tema que el gobierno tiene que empezar a tomar en cuenta, cómo está evolucionando el crédito en pesos, porque puede ser un factor de recalentamiento de la economía. Y para terminar, un tema que obviamente a todo el mundo le interesa,
bajar el IVA ahora. El otro día hubo una exposición de 3 analistas independientes, bueno, no independientes, estaba el ex ministro de Economía Isaac Alfi, el ex también titular de la OPP, Javier Daedo, durante el gobierno Blanco, el economista Gabriel Odone, y creo que casi todos coincidan en que no es momento de bajar el IVA por varios motivos. Primero, porque es dinero que de alguna manera vos volcás a la plaza, ¿no? Porque estás bajando el IVA, volcarías dinero a la plaza. En un momento donde donde se está viendo una cierta recalentamiento de la economía, eso, con un escenario de recalentamiento de la economía, podría ser nocivo a los efectos de la suba de precios. Y además, en un escenario alcista de los precios, pues es probable que alguna baja de precios no llegue al consumidor y quede en el medio. Ya hay alguna experiencia en ese sentido. Mediados de 2007, cuando el gobierno bajó de 23 a 22% la tasa del IVA, nadie lo notó. El que me diga que lo notó fue un comerciante que se quedó con esa diferencia, nada más. Y lo otro, a ver si el gobierno tiene margen o tiene paño para más medidas fiscales. Para aguantar el precio del petróleo, para aguantar otros precios, creo que tiene un margen limitado. O sea que tenemos un escenario donde en los próximos 3 meses, de acuerdo a cómo evolucionen los precios, hay que ver si el gobierno manda el sacrificio al dólar, si trata de bajar el gasto de alguna manera, no lo vemos en el horizonte de corto plazo. Lo vital para el gobierno me parece que no es cumplir con la meta, es simplemente que la inflación no se acerque ni cerca del 10%. Y que se suavicen algunos de los conflictos grandes que hay a nivel internacional, sobre todo por el tema de los combustibles. Claro, pero ¿no? creo que ese escenario no es el más probable. Creo que el conflicto Medio Oriente, el norte de África, va a ser una constante y va a seguir siendo, la energía va a seguir siendo cara, los alimentos van a seguir siendo caros. Gracias, Ricardo. Nos reencontramos la semana que viene en Pensar Economía con más temas de la actualidad.